Por primera vez, un proceso de paz en Colombia le da la cara a las víctimas. En un hecho histórico, las FARC, una guerrilla que había sido reacia a tocar el tema de las víctimas, se ha comprometido a aceptar su responsabilidad, reconocer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y a llamarlas a que formen parte de este proceso para darle legitimidad. Pero además, el comunicado de las FARC plantea una verdad de a puño, que las víctimas de este conflicto no solo han sido causadas por ellos, sino también por agentes del Estado y grupos paramilitares, quienes están llamados a asumir su cuota de responsabilidad. Es la hora de las víctimas. Y saben que si llega la hora de las víctimas, llega también la hora de la verdad. ¿Está preparado el país para darle voz a las víctimas? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Hace unos 4 o 5 años también se hizo esa pregunta: ¿estamos preparados para la verdad, para la hora de las víctimas, que tiene que ver con la verdad? Yo recuerdo que Luis Carlos Restrepo en ese momento, siendo era el comisionado de paz del gobierno del presidente Álvaro Uribe, dijo que el país no estaba preparado para tanta verdad. Vamos a discutir si ahora sí estamos preparados y cuáles son esos escenarios que se cierran a raíz, no solo de la declaración de las FARC, que yo repito es histórica, sino también de lo que pasó con el ELN, guerrilla que comienza ya no la etapa de exploración que se terminó hoy, sino que se comienza ya una mesa paralela a la mesa de La Habana. Estos son nuestros invitados. Nuestros invitados son Juan Fernando Cristo, senador por el Partido Liberal y actual presidente del Congreso; Iván Cepeda, representante de la Cámara por Bogotá, Polo Democrático Alternativo; Carlos Alfonso Velázquez, coronel retirado del Ejército, profesor universitario y columnista del Nuevo Siglo; José Félix Laporí, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos. De nuevo, bienvenidos aquí a Semana en Vivo. Muchos, el coronel es la primera vez, ¿no es verdad? Sí, señora. Es la primera vez, bienvenido aquí. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Yo quería hacerles esa pregunta que retumba en la cabeza de muchos colombianos a raíz de esa declaración que yo creo que es interesante e importante. Algunos hayan dicho con cierta razón de que es un momento más coyuntural o una decisión más coyuntural que real. En el tema de si estamos o no listos nosotros los colombianos a que nos llegue la hora de la verdad de las víctimas. ¿Qué vamos a hacer con las víctimas de las FARC? ¿Qué vamos a hacer con las víctimas de los paramilitares? ¿Qué vamos a hacer con las personas que en este momento están y son oficiales o exoficiales y están en prisión, acusados o condenados de delitos de lesa humanidad? Yo quería comenzar por José Félix Laforí. Pues gracias, María Jimena. Mira, yo sí creo que este es un tema central de cualquier proceso en un país que como el nuestro lleva tantos años vinculado a una acción de grupos en armas. Porque lo que el país tiene que registrar es que las víctimas no pueden ser simplemente un cuento. Es decir, el cuento que echan todo el mundo, que echa cualquiera. Tú has trabajado en el tema de las víctimas. Para montarse en el cuento de las víctimas. Nosotros hemos trabajado. Por supuesto que Fedegan, por circunstancias cualquiera que fuere, ha terminado teniendo un cuestionamiento que yo he rechazado de plano. Los ganaderos colombianos han sido víctimas a lo largo de 50 años y por consiguiente hemos rechazado de plano la condición de victimario. Que haya habido ganaderos que eventualmente hayan tomado un arma y hayan aplicado justicia por su propia mano, la justicia tendrá que vérselas con ellos. Pero el gremio como tal, lo que ha registrado a lo largo de todos estos tiempos es cientos de víctimas. Acabamos de publicar el segundo informe. 8.934 ganaderos víctimas de todos los actores armados, paramilitares, FARC, Ejército de Liberación Nacional, EPL, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, a propósito que está el senador Cristo, hemos intentado que buena parte de estos ganaderos tengan los beneficios que se consagran en la ley 1448. Ha sido casi que imposible. Aún más, cuando el gobierno y el Congreso invita a estos debates o a estos foros de víctimas,
parece que de manera deliberada excluyen al sector ganadero. Y por lo menos el testimonio que yo tengo después de haber recorrido el país, entre otras cosas por iniciativa de mi mujer, de María Fernanda Cabal, que fue la que se montó en esto desde un principio, son verdaderamente lacerantes. Pueblos, por ejemplo, muy cerca de donde somos los Laforí, de San Juan del Cesar. Largas, pero largas filas de personas, 2 días recibiendo testimonio, todos terriblemente desgarradores. La pregunta que uno tiene que hacerse es, si es el momento de las víctimas, como el gobierno dice, ¿sí será que las víctimas de la FARC, que a juzgar por lo que dice el señor Santrich, quizás, pero es que no solamente van a ser reconocidas, por eso, sino pero que van a aceptar su responsabilidad y su culpabilidad, claro, después de 40 o 50 años de haber declarado objetivo militar al sector ganadero? Esa es la pregunta. Pues a raíz de... ¿Usted no cree entonces lo que acaban de decir las FARC? Yo no creo, mire, yo lo que creo es que el gobierno y la FARC simplemente es un decálogo muy impresionante que está recogido en la Constitución y está recogido no, pero es que en el Tratado de Roma. A las víctimas. No, perdóname, no, la FARC... Reconocimiento de la responsabilidad de Mira, ellos. yo tengo aquí cualquier cantidad de declaraciones de la FARC donde claramente dicen que ellos son víctimas, o sea, de un establecimiento y de un Estado. Pero ese es el cambio, eso es lo que estoy diciendo. Es que la Laforí no cree en nada. No, yo no creo en nada, yo soy escéptico. Bueno, muy bien. Totalmente partimos de esa base. O sea, eso era lo que quería. Tú eres escéptico. Totalmente escéptico. Mire, la evolución de la posición de las FARC. Un caso que quería recordar es que no recordamos. Tú eres víctima del ELN. De los señores que hoy anunciaron negociación. Sí. Mataron a su padre. Y yo celebro que así sea, porque no puede haber una paz completa en Colombia con un grupo subversivo y dejando al lado 2 grupos que le han hecho mucho daño a este país y nos han hecho daño a muchos colombianos. Yo sí creo en la salida negociada del conflicto armado. Yo sí creo que llegó el momento de la paz en Colombia, por distintas razones del entorno internacional, de la superioridad militar hoy del Estado colombiano frente a los grupos subversivos, de la aprobación de la ley de víctimas en el país. Yo creo que el presidente ha tenido el valor y la decisión histórica a un costo enorme, a un costo gigantesco, a costo de toda clase de difamaciones, de calumnias, de saboteos, de tomar una decisión histórica, de entender. Para él hubiera sido mucho más fácil seguir en la línea que veníamos, seguir confrontando 10, 15 años más, y seguramente se hubiera podido aniquilar militarmente a la subversión, con cuántas víctimas más, con cuánto dolor. Pero yo quiero decir algo, María Jimena, que frente a este tema. Yo no creo, José Félix, que la unidad de atención de víctimas, cuando llega alguna víctima ganadera a solicitar que se le reconozca su condición de víctima, le dice: usted no va aquí porque usted es ganadero, usted es de Fedegan. Yo no. Pero ¿por qué no los invitan a los debates? Se han invitado a María Fernanda Cabal, José Félix lo sabe, ha estado en el Congreso, en la celebración del Día Nacional de Víctimas. Este año han estado, y creo que el año anterior, el 9 de abril, en las los hemos audiencias. Escuchado siempre con la mayor atención. Yo creo que aquí hay algo en lo cual puede tener razón José Félix, y es que las víctimas de las FARC, digamos, no tienen tanto tejido social y no están tan organizadas como las víctimas de otros sectores del conflicto armado, de otros victimarios. En eso puede tener razón. Pero mire, antier estuvimos, José Félix, ayer en la mañana, una señora víctima de las FARC, Nelly González se llama, de la Alianza Colombia Sin Heridos. Mamá de un capitán asesinado, coronel, en Toribío hace 13 años. No solamente la asesinaron a su hijo las FARC, sino que la desplazaron, después la persiguieron de su sitio donde vivía, le tocó desplazarse por ser la mamá del capitán que habían asesinado. Y ayer para mí fue muy emocionante, Iván también estuvo presente, ver a esa señora totalmente clara como madre, como mujer colombiana, diciendo: tenemos que avanzar hacia la paz. Yo creo que, le voy a decir algo, María Jimena, a mí de todo este proceso lo que más me ha impresionado, y de las audiencias de las comisiones de paz del Congreso escuchando a las víctimas, son las lecciones de generosidad
de las víctimas en este país, su disposición al perdón y a la reconciliación sobre la base, sí, de que les cuenten la verdad, y eso las FARC lo tienen que tener claro. Pero desconocer uno el avance histórico de esta declaración, pues yo creo que claro, estamos en época electoral y se puede desconocer, pero una declaración en donde se dice aquí no se trata de intercambio de impunidades, tenemos que ponderar los derechos de las víctimas con obviamente el derecho a la paz de los colombianos. No hay posibilidad de paz en Colombia si no se satisfacen los derechos de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas. Eso, yo leí la declaración y la verdad yo decía, pues, mejor dicho, la hubiera podido redactar uno con base en lo que se hizo en la ley de víctimas y que estos señores, que hace un año dijeron la famosa frase que dice José Félix, absolutamente condenable, indignante, de quizás frente al reconocimiento de las víctimas, que un año después en la mesa, cuando se aborda el tema. Ahora, el cuento que coyuntura electoral es un cuento chimbo también. Todos sabemos pero influye, que no, pero si todos sabemos, no se saltaron la agenda. En la agenda estaba el tema de las víctimas, se había hecho el acuerdo del narcotráfico, venía hablándose del tema todo el tiempo, que coincide en época electoral. Pero a mí con ese tema del electoral, bueno, me llama mucho la atención, porque los uribistas todo el tiempo dicen, este proceso es impopular, este proceso tiene el rechazo de todos los colombianos. Entonces, si es tan impopular y tiene tanto rechazo, ¿por qué les preocupan las decisiones del proceso si supuestamente todas van a generar rechazo al presidente Santos y a las FARC en La Habana? Es una contradicción que yo nunca he entendido de los críticos de este proceso. Si es tan malo el proceso y si el presidente está equivocado en el proceso, pues déjelo que se meta ahí y lo derrotan en las urnas o después en el referéndum. Entonces, pero sí digo que esa declaración, que coincide además, hoy estamos conmemorando, yo estuve en Pasto con más de 600 víctimas del conflicto, hoy del departamento de Nariño, uno de los más azotados, había muchas víctimas de las FARC en ese foro de hoy, coincide con la sanción, con el tercer aniversario de la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra. Fíjese que es una buena coincidencia para la paz del país. Coronel, yo le quería preguntar antes de entrar con Iván, el tema también es muy interesante porque las FARC dicen una cosa que se ha venido diciendo desde hace rato. Es más, lo dijo la misma Ley de Justicia y Paz por la cual se hizo todo este proceso con los paramilitares. Y es que hay en efecto unos actores distintos a las FARC que cometen violaciones a los derechos humanos, que son agentes del Estado, que son paramilitares, que son otros agentes del Estado. ¿Usted qué opina de esa declaración? ¿Y qué hacer con esos agentes del Estado, con esa sociedad que también participó en el conflicto? Sí, infortunadamente sí hay agentes del Estado, más específicamente miembros o exmiembros del ejército, de la policía, del DAS, algunos políticos, más directamente que otros. Empresarios. Pero, ganaderos. Y eso hay que ganaderos también, si bien los ganaderos no son victimarios, algunos ganaderos pudieron haber sido victimarios y hay que esperar que vaya apareciendo la verdad. Algunos industriales, algunos comerciantes, todos, médicos. Todos. Es que en Colombia, bueno, estamos en Colombia. Ahora, ¿qué hacer? Pues avanzar perseverantemente, paulatinamente, no querer que las cosas sean ya. A mí me parece, por ejemplo, muy optimista el presidente Santos cuando dice que para el final de este año va a estar este punto evacuado. Este punto se evacuará, no sé, en mínimo 4 años y trabajando bien. Ahora, las FARC saben que están haciendo política, ellos tienen que hacer política, y las declaraciones que decía José Félix, muy cierto, que dicen una cosa y es otro lo que sale de las negociaciones, hay que verlas como que las FARC están haciendo política, están hablándole a su gente y están preparando el terreno a ver, y ya vea gente en el país que les cree más que otros que no les cree. Bueno, eso ya es problema de la democracia. ¿Quién ¿Y el tema electoral no afecta? Y el tema electoral a ellos no los afecta. Ellos están, en este momento están en ventaja porque el tema electoral a ellos no los tiene muy preocupados a mi modo de ver. Pero bueno, entonces hay que irnos preparando, llegando cada vez más a la verdad y con un detalle, procurar que no hablemos en términos generales.
el ejército, los ganaderos, los políticos, la izquierda, no. Tratar de particularizar las FARC, porque es que hay que ir avanzando hacia la responsabilidad personal. Punto ideal, que el día de mañana aparezca Velázquez diciendo sí. Cuando fui comandante de la Escuela de Artillería, hubo una operación por allá en Gutiérrez, no sé qué cosa, le pedí a la Fuerza Aérea un apoyo porque estaban las tropas combatiendo, la Fuerza Aérea disparó, infortunadamente no se dieron cuenta que había una casa campesina y murieron 2 campesinos. Yo di la orden, pero no di la orden de que los mataran, pero acepto esa responsabilidad, pido perdón, por ejemplo. ¿Y usted cree que estamos listos para eso? Que No, tenemos que avanzar hacia allá. Sí, porque lo que uno está viendo en los, digamos, en las fuerzas públicas es todo lo contrario, que hay una división muy fuerte, ¿no es verdad? Por el tema del proceso de paz. En algunos retirados, es que ACORE, no todos somos de ACORE, por ejemplo. Sí, usted no hay es. muchos retirados que no son de ACORE. Hay generales Colombia, que han sido comandantes del ejército que no son de ACORE, sí, ni son de la otra corporación. Entonces, ellos allá, pues, tienen cierta tendencia, pero no son todos los retirados. Bueno, antes de darle la palabra a usted, Iván, nos toca ir a una pausa, pero le prometo que cuando salgamos de la pausa, usted tiene y puede hablar un poco más. Espíritu democrático que ha ido, bueno, se lo agradezco mucho. Volvemos aquí después de esta pausa en Semana en Vivo.